el tema de ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué vengo a la iglesia? Ese va a ser el tema del día de hoy, para reflexionar la razón, mi razón y tu razón de por qué estás aquí en este lugar, aquel lugar que es conocido como la casa del Señor. Y quiero hacer una distinción de cómo es que nosotros somos extremadamente bendecidos a tal punto que no podemos ver de esta bendición, no podemos entender lo que significa realmente la libertad de estar libremente, sin presiones, sin temores, sin juicios, y lo podemos hacer con plena libertad. Y aún así nuestra generación está perdiendo a pasos agigantados esa fe que nos hará distintos en el día del juicio. Quiero comenzar con una historia. En el libro de Hechos capítulo 2 se habla del comienzo de la iglesia, se habla del comienzo de una nueva era no solamente sobre Israel, sino también sobre la paz de la tierra, la humanidad. Y estoy hablando del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo hizo algo extraordinario y los apóstoles fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, al ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, estaban hablando en lenguas angelicales, en lenguas humanas que no eran sus lenguas, y la gente que los escuchaba estaban atónitos, estaban sorprendidos, estaban simplemente maravillados, porque no se había visto tal cosa en esos días. Entonces, aquellos testigos que fueron testigos oculares y directos de este gran milagro que haría un cambio universal en todo el mundo entero desde ese entonces hasta nuestros días, fueron testigos que, aunque eran judíos, pero venían de otras partes del mundo antiguo, toda Europa, África, Asia, pero en ese día era uno de los días más celebrados de las 7 festividades judías, y llegan a Jerusalén a adorar a Dios al templo conocido como el templo de Salomón. Y fue ahí cuando ocurre este gran acontecimiento. Y para tener en perspectiva a estas personas, que muchos de ellos ya habían nacido en otros países y en otras culturas, muchos de ellos eran como nosotros. ¿Por qué digo como nosotros? Bilingües. Muchos de nosotros hemos inmigrado de otros países de origen y llegado a Estados Unidos. Entonces, ya de repente, Pastor George Ruiz started speaking in Nopalesian, forgot that he speaks Spanish, and show off my Nopalesian. Bueno, presumo que hablo inglés. No sé si me entendieron, pero lo intenté. Y en ese entonces también los judíos hablaban ya otras lenguas, habían abrazado otras culturas, y sin embargo, de acuerdo al antiguo pacto, ellos eran requeridos que fueran por lo menos una vez a Jerusalén. ¿Se pueden ustedes imaginar si nosotros viniéramos de todas partes del continente americano? Unos de Brasil, otros de Chile, otros de Perú, otros de México, otros de Alaska, otros de Canadá, solamente para venir un día a adorar a este templo. No era fácil, ni sería fácil tampoco en nuestros días. Tardaban a veces semanas y semanas en una travesía, en una peregrinación, hasta llegar a Jerusalén. Y en esta ocasión entonces presencian un gran acontecimiento, un gran milagro, porque para ellos solamente debían presentarse una vez en todo el año, aunque vinieran de donde vinieran, conocidos como la diáspora, algo que cambió desde el siglo VI antes de Cristo en adelante, y que fueron pasando los siglos cronológicos,
la historia de la humanidad cambiaría aún más. Con la llegada del Espíritu Santo, con la redención de Cristo en la cruz, entonces, ahora para nosotros, a partir de ese día en adelante, las cosas cambiarían. Imagínense que aún nosotros se nos requiriese viajar a Jerusalén una vez al año. Sé que por lo menos tengo el deseo y el anhelo de ir para allá, y son como $3,500. Entonces, no es barato, no es fácil, y considero que si estuviéramos en esos mismos estándares, la mayoría de nosotros nos haríamos mejor ateos. Pero gracias a la misericordia de Dios, estas cuestiones han cambiado, y con la venida del Espíritu Santo, ahora nosotros vivimos bajo la era de la gracia, bajo la era del nuevo pacto en Cristo Jesús. No se nos requiere ir hasta Jerusalén, pero a partir de ahí, los apóstoles iniciaron lo que se conocería como la iglesia de Cristo. Y en la iglesia de Cristo es la iglesia universal, o sea, todas las iglesias del mundo, pero en cada locación geográfica también nosotros formamos parte de ese cuerpo de Cristo, y se conoce como la iglesia local. Entonces, la era del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hubo muchos cambios, y uno de esos cambios es la iglesia local. Y de esto voy a estar hablando en las próximas semanas. Pero ahora quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Por qué has venido a la iglesia? Tómalo como tiempo presente, como en estas circunstancias actuales, en lo que estés viviendo, en lo que estés sintiendo, en lo que, cómo se esté desarrollando tu vida en estos momentos. ¿Por qué viniste a la iglesia? En el estudio bíblico decían unos niños, porque mi papá nos trajo. Entonces de repente por allá la esposa puede decir, es que mi viejo me trajo, me obligó. O al revés, la esposa trae al esposo. Otros estamos aquí por obligación, otros estamos quizás por responsabilidad, otros estamos por una verdadera necesidad espiritual o emocional, y aún otros de verdad estamos porque tenemos una hambre y una sed de conocer más de la palabra de Dios, de acercarnos, de conectarnos más con aquel Padre amoroso y celestial. Pero aún otros quizás estamos aquí porque mis padres me inculcaron y se ha convertido en una tradición, en una costumbre semanal. Entonces, lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros tenemos diferentes razones por la cual estamos aquí el día de hoy. Algunas de esas razones son justas, otras son injustas, pero sea como sea, estamos aquí en la presencia de Dios. Y digo en la presencia de Dios porque esa fue la promesa que Dios dio desde el siglo X antes de Cristo, que su nombre, su presencia y su gloria estaría en este templo. Entonces, quiero citar el primer versículo con el cual se leyó la lectura bíblica, que dice de la siguiente forma, Salmos 122:1: yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa de Jehová, vayamos a la casa del Señor. Y es que hay muchas razones, como lo mencioné al principio. No todos tienen la oportunidad, el privilegio y la bendición de venir a la iglesia por múltiples razones, dependiendo de la era en que vivas, del lugar en este mundo donde vivas. Hay lugares y hay personas que simplemente, aunque quieran, no pueden. Mas sin embargo, nosotros estamos en una generación donde habita la paz, en un país donde existe la paz y la libertad de venir a dar gracias
a Dios. ¿No creen que ese es un milagro en sí? ¿Alguien escuché decir amén? Entonces, si hay diferentes razones, cada uno de nosotros tiene un propósito y cada uno de nosotros tiene una percepción distinta de lo que estamos entendiendo sobre lo que Dios nos dice. Recuerdo, por ejemplo, allá de donde soy, yo creo que ya la mayoría conocen Tortillelandia. ¿Conocen Tortillelandia? Su capital, Nopalópolis. De allá vengo yo. Cuando era niño, recuerdo que lo que me motivaba ir a la iglesia, yo como niño, en primer lugar es porque la infraestructura de la mayoría de los países latinoamericanos es de la misma forma. La arquitectura fue diseñada por los españoles, entonces típicamente en el centro del pueblo, de la ciudad, hay una plazuela, hay una plaza con su iglesia, su atrio, su casa civil, y donde quiera que viajemos vamos a hallar la misma arquitectura. Entonces crecimos con similares tradiciones y costumbres. A mí me encantaba ir a la iglesia porque eso significaba que iba a la placita. Eso significaba que ahí en la placita hay puestos, hay dulces, día de las carnitas, día del pollo, del caldo de pollo. O aquellos que todavía recuerdan, yo iba a la iglesia porque es el día que echaban bolo, ¿saben? Cuando se bautizan los niños y los padrinos echan mucho dinero. Y aunque me daban unos monedazos en la cabeza, pero no se me quitaba. Entonces, para mí ir a la iglesia era diversión, era salir, era disfrutar el domingo y anhelaba que viniera el domingo. Aunque esas fueron mis razones de niño, sin embargo, fui creciendo en la juventud, estuve incluso hasta de monaguillo, envuelto en muchas actividades de la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros tiene experiencias particulares en su niñez, en su juventud, pero ahora viene un día, viene un momento en nuestra vida donde entendemos un poco más el caminar. Y en mi caso, yo pude entender en medio de mi crisis espiritual y emocional que estaba perdido y en depresión, que no podía salir de esa depresión, y en esa depresión simplemente no encontraba sentido de vivir. Entonces, más o menos a los 23 años, le digo a Dios: Dios, si de verdad existes, por favor, pruébamelo. Es este momento que te necesito, y si tú escuchas mi oración, entonces yo me comprometo a entregarte mi vida, a seguirte y a servirte. Y gracias a Dios, la respuesta, como resultado de esa respuesta, es que ustedes me tienen aquí con una transformación total, porque aunque consideré que una buena persona, pero de verdad la palabra de Dios nos profundiza tanto en la examinación y en el cambio de nuestra forma de pensar, de vivir, de sentir, y entonces verdaderamente entender lo que significa seguir a Dios. Ahora, el venir a la iglesia no está motivado por dinero, por diversión, no está motivado por la comida, no está motivado porque aquí iba a conocer a mi esposa, no está motivado por cosas externas, sino más bien está motivado netamente en la persona de Dios. Siento emoción al venir a la iglesia, porque es aquí en la iglesia donde recibimos el pan de vida. Es aquí en este lugar donde se nos ayuda a crecer espiritualmente. También es en la iglesia donde conocemos personas que nos inspiran
a ser mejor, porque en muchos de ellos, de ellas, hemos visto la imagen y la semejanza de Dios. Si no es aquí, ¿dónde? Cuánta gratitud para reconocer a nuestro Creador, lo mucho que ha hecho por nosotros, y por eso nosotros venimos a adorarle, a honrarle y a glorificar su santo nombre. Esto lo vamos a hacer de una manera más sincera y profunda, con eso vayamos entendiendo y creciendo. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué vengo a la iglesia? Cada uno de nosotros tiene su propia razón, pasada, presente y futura. Cada uno de nosotros quizás está en caminos cercanos, pero queremos creer que todos nosotros, al menos tambaleando, resbalando, cayendo, estamos en el camino correcto hacia el caminar para la eternidad. Porque peor es estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, como dicen los Salmos 84:10. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Y como estaba diciendo, quizás no nos damos cuenta de lo que significa estar en la casa de Dios, pero lo voy a tratar de traducir a través del tiempo y cómo han cambiado las cosas. Cuando había solamente un templo, el templo de Salomón, estaba dividido por diferentes secciones. Por así decir, la plataforma era conocido como el lugar santísimo, el santuario como el lugar santo, allá la cancha deportiva como los atrios de los piadosos, y más allá de las mujeres, y el estacionamiento sería el lugar para los gentiles. Y los gentiles ocupaba aproximadamente el 99.8% de la población mundial. ¿Qué estoy diciendo? Que literalmente casi todos no teníamos derecho ni siquiera a entrar al edificio donde estamos localizados. Lo más cerca que podíamos acercarnos a la presencia de Dios era allá en el estacionamiento. Y eso, si se sabía que estabas cumpliendo con la ley, porque si eras inmundo o inmunda por una u otra razón, ni siquiera al estacionamiento se te permitía entrar. Y sin embargo, dice la Escritura que en el momento en que Jesucristo dio su último aliento de vida y entregó su espíritu, en ese momento se rompió el velo del templo que separaba. Aquí había unas cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo. Y finalmente se le dio y se le cedió la entrada a hombres, a mujeres, a gentiles, a temerosos de Dios. Y todos ahora tenemos el derecho y la libertad, el privilegio y la bendición de ya no solamente estar en el estacionamiento, sino acercarnos tan cerca aquí al lugar santo y santísimo de la presencia de Dios. ¿No lo consideramos como un gran milagro? Que por muchos siglos y milenios la gente no podía ni siquiera entrar al santuario, ni siquiera. Que muchos anhelaron, y aún en los tiempos de los apóstoles, todavía ellos alcanzaron a ver lo que era todo el antiguo pacto, donde una sola persona podía entrar al lugar santísimo una vez al año y pronunciar el nombre de Dios. Y sin embargo, nosotros ahora tenemos
acceso directo a la presencia de Dios. Pero esto, como gentiles y más de 2000 años después de todo esto, hemos olvidado que esto es más que un privilegio. Es una verdadera bendición de tener esa libertad de poder acercarnos a la presencia de Dios. ¿Cómo era el templo de Salomón? Era diferente en muchos aspectos de la palabra a como nosotros conocemos hoy la iglesia. Porque es aquí en la iglesia donde la gloria y la misericordia de Dios se ha manifestado al mundo entero. Es aquí en la casa de Dios donde las promesas y las bendiciones son cumplidas para nuestras vidas y nuestras familias. Es aquí en la casa del Señor que nosotros venimos para ser sanados de enfermedades emocionales, espirituales o incluso físicas. Es aquí en la casa del Señor donde derramamos nuestro corazón y nuestra alma. ¿Cuántos de nosotros muchas las veces cargamos detalles, secretos, cositas en nuestro corazón que ni siquiera compartimos con nuestro cónyuge? ¿Cuántos de nosotros escondemos detallitos del corazón que ni mis hijos, ni mis padres, ni nadie sabe? Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros, cuando estamos delante de la presencia de Dios, Dios puede ver la desnudez de nuestros corazones, de tal forma que no hay secretos delante de Dios. Estamos expuestos tal y como somos. Y sigue diciendo su palabra: Él sabe las intenciones de nuestros pensamientos, Él pesa nuestros espíritus. Él nos conoce en la profundidad, donde muchas las veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Entonces es en la casa del Señor donde todo corazón humilde, todo espíritu contrito, todo espíritu, todo ser viviente que clama a Dios, que suplica a Dios, que ruega a Dios. Dios prometió desde por allá del siglo X antes de Cristo y antes, que todo aquel que invocase su nombre en su casa, que todo aquel que levantase su mirada, que todo aquel que se humillase delante de Él, entonces las bendiciones de Dios vienen sobre tal corazón. No hay nada imposible para Dios. Y ahora, hablando en términos prácticos, quizás no todos han presenciado milagros, pero aquellos que han estado involucrados más, por ejemplo, aquí en esta congregación que se formó hace aproximadamente 5 años, ¿qué hemos visto en 5 años? Creo que hemos visto diferentes tipos de milagros, sanidades, liberaciones, transformaciones, conversiones, cosas sobrenaturales en 5 años. Entonces podemos ver que cuando nosotros íntegramente le pedimos a Dios con humildad, Dios nos escucha independientemente de la situación que sea. Una de las cosas más difíciles es cambiar el corazón de las personas, cambiar aún nosotros mismos, porque la parte más sagrada del ser humano es la voluntad, tu libre albedrío, la libertad de elegir entre el bien y el mal. Y sin embargo, aquellos que eligen escoger el bien, aquellos que delante de Dios hacen sus súplicas y sus ruegos, quizás nosotros no podremos cambiar a nuestro cónyuge,
Quizás nosotros no podemos obligar a nuestros hijos, pero Dios tiene el poder para tocar con amor esos corazones. Nosotros podemos ser testigos, víctimas quizás de muchos años de estragos, de batallares, de muchos años de opresión, de miseria. Y sin embargo, cuando somos fieles delante de Dios, llega el día en que Dios encuentra el momento, la oportunidad ideal para hacer un cambio en aquel corazón ingrato, en aquel corazón opresor. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero el Espíritu de Dios sí puede. Amén. Entonces, nosotros venimos aquí también para ser instruidos, para recibir de sus promesas de Dios, para recibir redención y bendición, para aprender los caminos de justicia. En medio de tales circunstancias, nos encontramos nosotros en las condiciones más perfectas. ¿Quién te detiene a venir a la iglesia? ¿Hay alguien que te detiene a venir a la iglesia? ¿Hay algo que te detiene a venir a la iglesia? Mientras estamos hablando o escuchando, hay países donde sí hay obstáculos, como guerras, plagas, desastres naturales, opresión gubernamental. Hay países donde hay opresión directa al cristianismo y las personas no pueden venir a la iglesia. Y tú y yo sí tenemos esa libertad, y creo que es tiempo donde debemos aprender a valorar, donde debemos aprender a valorar esa libertad que Dios nos da. Recuerdo en una ocasión algunos amigos que iban a otro lugar en un camión de carga, y por cuestiones del destino no va a haber típicamente muchos jóvenes en la iglesia, porque conforme vamos creciendo en nuestro caminar, ¿necesitamos a Dios cuando somos jóvenes? Seamos honestos. ¿Cómo pensamos cuando somos jóvenes? Tengo fuerzas, tengo vigor, tengo muchos sueños, tengo muchas metas, tengo que conquistar el mundo. Nos ponemos la capa de Superman o el látigo ese dorado de la Mujer Maravilla. Entonces no necesitamos de Dios, no nos acordamos. Por allá quizás llegamos en la Navidad o cuando alguien se casa, pero de jóvenes vamos a ver las iglesias con muy poquitos jóvenes. No necesitamos de Dios, todo está bien. Entonces, la historia de estos amigos era en esa época donde no asistían a la iglesia. Y recuerdo que iban viajando y en medio, antes de llegar a una ciudad, se quedaron sin frenos y estuvieron a punto de morir los tres en ese lugar. Entonces, inmediatamente el domingo estaban ahí los tres de rodillas, dando gracias a Dios porque habían visto misericordia después de ese gran accidente. Entonces, son momentos de reflexión donde nos acordamos que nosotros nada somos sin la misericordia de Dios. Dice los Salmos 26, 8 en adelante: oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Es bien cierto que la gloria de Dios, dice también su palabra,
que la plenitud de su gloria llena la faz de la tierra y aún ni los propios cielos contienen la gloria de Dios. Y con todo eso, si Dios está en todas partes, ¿por qué entonces decir que debemos de venir a la casa de Dios? Vamos a reflexionar un poquito este tema. ¿Dios puede estar en tu trabajo? Si Dios puede estar en tu trabajo, ahora, ¿cómo ves el ambiente en tu trabajo? ¿El mejor jefe? ¿Los mejores compañeros de trabajo? ¿Tienes sed? Te traen tu vasito de agua. ¿Te cansas? Y, oh, espérate, yo lo hago por ti. ¿Así son nuestros trabajos? Entonces, ¿usted cree que va a habitar la presencia de Dios en un lugar donde hay hostilidad, envidia, coraje, rencor, resentimiento? Y donde nuestro jefe no sabe, pero cómo le han de chillar las orejas todo el día. Nuestro jefe no sabe, pero le estamos recordando el 10 de mayo casi todos los días. Entonces, ¿qué voy con una reflexión de esta forma? Que aunque Dios puede estar en todas partes, pero simplemente todas partes no han sido consagradas para que Dios esté en esos lugares. A menos que alguien en su arrepentimiento, en su humildad, clame a Dios, entonces la gloria de Dios se puede manifestar en cualquier lugar, en cualquier persona, en cualquier corazón. Pero ¿usted cree que Dios se va a manifestar en un corazón majadero, en un corazón grosero, en un pensamiento lleno de morbosidad, en un pensamiento lleno de maldad? Sin embargo, vemos que en la casa del Señor, aquel lugar donde dijeron, si ni los cielos ni la tierra pueden contener tu gloria, pero a partir de la época del rey David, comenzaron la construcción de una casa, de una morada, para que su presencia habitara en medio de su pueblo. Y aunque ha habido ciertos cambios, pero venimos aquí ya 3 milenios después, y estamos en lugares hechos de manos de hombre, con materiales terrenales, pero aún así han sido dedicados, consagrados, santificados exclusivamente para dar gracias a Dios, exclusivamente como culto de adoración, o sea, donde reconocemos que nosotros no somos más que polvo y ceniza, y que Dios es nuestro Padre Celestial y nuestro Creador. Es aquí donde Dios ve el llanto de los corazones. Es aquí donde Dios ve la felicidad y el regocijo de aquellos que reciben la bendición de Él, de aquellos que reconocemos que nada somos ni nada seríamos sin su misericordia. Amén. Entonces, la casa del Señor tiene usos que van más allá de cualquier otro lugar establecido por manos de hombre. Especialmente cuando hay personas, como por ejemplo aquella mujer que acaba de vencer el cáncer, tiene tanta necesidad de venir a la casa del Señor. Como también aquel hombre que después de accidentes, que después de enfermedad, que después de tanto pleito matrimonial, entonces finalmente entiende que fue a causa de él que todo esto pasó, y ahora viene con un corazón entendido a dar gracias a Dios, porque aún todavía su matrimonio está en pie, luchando, para dar gracias a Dios por las maravillas que muchas las veces nosotros nos levantamos sin pensar. Es más, ya cuántos de nosotros estamos pensando, mañana es lunes, mañana me levanto a las 6 de la mañana, hago mi lonche y me voy a trabajar. O si en alguna vez alguno de ustedes cometió el gran error garrafal, como yo lo hice cuando tenía 12, 13 años,
que dije, estoy joven, estoy fuerte, soy uno de los mejores deportistas, era el mejor jugador de soccer. Cuando estaba en la secundaria y estaba hablando con mis amistades, diciéndoles, mañana tenemos los juegos estatales y nada ni nadie me va a detener, ni siquiera Dios. ¿Saben qué pasó? Cuando desperté, no sentía mi cuerpo, no tenía fuerzas para levantarme. Y el autobús salía a las 9 de la mañana. Entonces, irónicamente, a las 9 de la mañana regresó mi salud, regresaron mis fuerzas, pero me dejó el autobús y no pude jugar esos dichosos juegos. ¿Y saben qué? Cada año, en la misma fecha, me pegaba lo mismo hasta que terminé la preparatoria. Entonces, aunque en esos días era declarado yo como un agnóstico o ateo, entendí que había un Dios y entendí que ese Dios me escuchó mis palabras tan tontas, y de ahí aprendí a que no volvería a hablar en contra de Dios. Amén. Entonces, venir a la casa de Dios es porque entendemos que de verdad hay un Dios que nos ha creado, al cual rendimos cuenta, al cual también en nuestra miseria y misericordia Él nos escucha. Dice Salmos 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Les voy a platicar a grandes rasgos lo que sintieron los israelitas después del siglo VI antes de Cristo, cuando en su arrogancia, en su rebelión, en su maldad, ellos fueron advertidos por muchos profetas que Dios mandaría juicio, no escucharon, y finalmente vino el juicio. Los de Asiria vinieron, los conquistaron, hicieron matazón, y los que sobrevivieron se los llevaron como esclavos, desnudos, a otro país. Los deportaron. Entonces pasan los 70 años que habían sido profetizados, y Dios se acuerda de su promesa. Entonces da misericordia al rey, a los reyes, y los regresan. Aquellos judíos avergonzados, humillados, porque en algún tiempo ellos fueron el gran imperio de esos países, y ahora regresar a un lugar donde los muros quemados, no tenían templo, no tenían casas, comenzar otra vez de cero. Por eso aquí dice el salmista que hay un gran regocijo y júbilo al venir a la presencia del Señor. Una nación sin templo para ellos era una nación sin identidad. Y aún para nosotros en la eternidad, también el salmista en algunos otros se refiere, es mejor estar en el atrio, en un rincón, como un perro, así lo describe el salmista, como un perro que como un león muerto, diciendo y expresando que es mejor que estemos en la presencia de Dios, aunque pasemos de panzazo. Bueno, si estuvimos en la escuela vamos a entender lo que se siente cuando la maestra te dice, pasaste con 6. Bueno, pues si era matemáticas, ay, qué bueno, ya pasé por lo menos. Entonces, un día que nosotros muéramos, ¿no es mejor estar allá en el atrio,
¿No es mejor que nos dejen en la esquinita más decaída del cielo a no estar en el cielo? Eso es lo que nos dice el salmista, de decir que es mucho mejor estar en el peor lugar del cielo de su presencia que no estar dentro de su presencia. Y para nosotros, aún la iglesia es ese pedacito de cielo establecido, instituido por Cristo mismo sobre la faz de la tierra. Es ese lugar donde nosotros podemos ser sinceros y saber que Dios nos escucha. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido en el matrimonio? ¿Cuántos de nosotros tenemos crisis personales? Quizás ni entendemos por qué. Quizás no le hallamos el sentido a la vida. ¿Cuánto me ha tocado presenciar el sufrimiento de los padres porque llegamos a este país, la primera generación, luego vienen los hijos? Mi nopalation, todo mucho, pero ahí más o menos me doy a entender. Pero hay muchos padres que ni siquiera hablan inglés, y sus padres, y sus hijos, perdón, puro inglés. Que le batallamos en saberle al iPad, al iPhone, a la computadora. Lo único que sabemos es el botoncito azul donde dice Facebook. Es lo único. Le batallamos. Y nuestros hijos al año ya están allí. Ya están viendo a Dorita la Exploradora, ya están viendo caricaturas, ya están viendo cosas. A los 2 años ya son expertos en el teléfono. A los 6, 7 años ya les se van a la computadora. Entonces hay una gran desconexión y un gran abismo entre los hijos y los padres. Y hay muchos padres en nuestros días que están sufriendo porque no hay una conexión con los hijos. Entonces, es aquí en la casa del Señor donde de verdad aquellos padres derraman sus lágrimas, piden a Dios. Y creo que al pasar de los días, al pasar del tiempo, un día la familia entera estará en la casa del Señor. Y creo que eso ha ido pasando gradualmente, eso ha ido pasando paulatinamente en la vida de aquellos que persisten, de aquellos que se comprometen con Dios. Ahora, nosotros, en nuestros tiempos, todos nosotros nos enfocamos en la educación. En mi generación, los que llegaban a la secundaria ya habían cumplido con su meta, con su misión. Aquel estudiante que llegaba a la secundaria ya era una persona cumplida, sofisticada, a la vanguardia. Entonces pasó un poquito más de tiempo y ya los estándares eran la preparatoria. Ahora ya que regreso a mi rancho, ya que ya hay doctores, que ya hay licenciados, que ya hay arquitectos, ya hay gente profesional. Y todos, donde quiera que voy, ya ahora sí todos vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela, a la escuela, a la escuela. Todos queremos estudiar. O si no cumplimos nuestra meta personalmente, ahora nos enfocamos en nuestros hijos y ahora nuestros hijos ya todos queremos que lleguen hasta la universidad. Pero ahora viene esta cuestión. Si estamos tan interesados en la academia, que por cierto hay un gran cambio, porque en la época de los apóstoles solamente el 2% de la población podía leer y escribir. Y entonces en nuestros días ya ahorita son los estándares de que todo mundo vamos a la escuela, todo mundo sabemos leer y escribir. Pero ahora, como mencionaba la semana pasada, si nosotros somos seres tripartitos,
lo que estoy diciendo, el ser humano constituido de 3 partes y 2 de las tercias partes, somos espirituales. Ahora, ¿quién te enseña a vivir la vida espiritual? ¿Quién te enseña a vivir espiritualmente? Porque seamos quienes seamos, vamos a buscar las cosas espirituales. Ahora yo te pregunto, si buscamos las cosas espirituales, ¿todo lo espiritual es bueno? ¿Qué tal si tomamos a Walter Mercado como nuestro asesor espiritual? ¿Qué tal si nos gusta que nos vayan a leer las manos, el futuro? Son cosas espirituales. Cualquier religión nos puede inducir al mundo espiritual, pero no todas las religiones ni todas las actividades u objetos son el camino correcto en el mundo espiritual. Dios ha establecido un camino y dice que ese camino es angosto y corto, difícil de caminar. Así es que es en la casa del Señor, es en la casa de Dios donde se nos instruye a saber diferenciar entre el bien y el mal, donde se nos enseña a seguir los caminos de justicia, donde Dios nos dice en su palabra que no existe diferencia de color de piel, que no existe diferencia entre hombre o mujer, que no existe diferencia entre la cantidad de pecados que hayamos cometido, sino que Dios es justo con todos los que quieren llamar su santo nombre. Amén. Entonces, su palabra nos dice en Miqueas 4:2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Saber por qué estamos en este lugar puede ser sencillo, pero a veces nos complicamos la vida y no entendemos. ¿Por qué estamos en la iglesia el día de hoy? ¿Porque nos está yendo mal y queremos ayuda de Dios? ¿Porque estamos agradecidos con Dios? ¿Sabemos que Dios permite lo que está ocurriendo en el mundo entero en estos días? ¿Por qué estamos en la casa de Dios? Para vivir mejor. Estamos en la casa de Dios para saber quiénes somos, para entender de dónde vinimos y a dónde vamos, para aprender a vivir en libertad. Y si lo digo de esta forma, aprender a vivir en libertad, porque muchas de las veces vivimos en esclavitud y no nos damos cuenta. Vivimos atados quizás a un pasado y no nos damos cuenta. Vivimos atados al dolor y no nos damos cuenta. Vivimos atados por sufrimiento innecesario. Y es aquí en la casa del Señor donde tales ataduras, donde las cadenas, por pesadas, por gruesas que sean, se rompen en el nombre del Señor. Venimos a la casa del Señor para ser refinados como el oro y la plata. En algún momento donde cualquier cosa que te decían y ya explotabas en ira, te daban las chiripiorcas, te enojabas, o más bien dicho, nos enojábamos, o a veces todavía nos enojamos. Venimos a la casa de Dios para ser refinados en las distintas áreas, tanto personales como interpersonales, emocionales y espirituales. Y cuando nosotros ponemos atención a la palabra del Señor, es la palabra del Señor la que vuelve a restablecer la esperanza, la que nos va a dar vida.
la que hace de nosotros una nueva criatura delante de Dios. Es la palabra del Señor que nos liberta, porque la palabra del Señor viene directamente de Dios y Dios es el libertador. Así es que también venimos aquí a la casa del Señor para aprender a confrontar los problemas y no a huir de ellos. Al final del día, ¿sabía usted que la casa del Señor, o sea, la iglesia, en su lengua original significa sacados de, apartados de, consagrados? ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos en este mundo, dominados por el príncipe de los aires. Vivimos bajo los sistemas de este mundo. Ahorita vemos en las noticias todo lo que está pasando. La violencia, el crimen, la mortandad, la plaga, las guerras, los rumores de guerras. Tantas cosas que agitan la humanidad entera. Y sin embargo, la casa de Dios significa que nosotros fuimos sacados del mundo, fuimos apartados del mundo para ser parte de una mejor institución establecida por Dios, consagrada, santificada para usos santos, para adorar a Dios y también para ahora nosotros, estando dentro de la casa del Señor, compartir la esperanza que existe con aquellos que todavía no han sido consagrados. Compartir las buenas nuevas con aquellos que todavía no saben qué va a ser de ellos un día que mueran. Compartir las buenas nuevas con aquellos que están viviendo una vida de sufrimiento. Porque las buenas nuevas nos trae esperanzas. Las buenas nuevas que predicamos dan una nueva oportunidad al caído. Dios es vida, la fuente de vida y la fuente de libertad. Y el que está con Dios, Dios está con él, con ella. Y Dios dice que aquí donde estamos reunidos dos o más en su nombre, ahí está la presencia de Dios. ¿Alguien cree en esta palabra? Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día porque nos das la oportunidad de reflexionar sobre este asunto, Padre. Un asunto que determina nuestra calidad de vida, un asunto que determina cómo queremos vivir en esta vida y un asunto que también determinará el futuro, o sea, la eternidad. Ayúdanos a entender tales palabras, tales verdades y misterios que se nos están revelando, Padre. Ayúdanos a ser más obedientes y a tomar la decisión de caminar este camino a través de la casa del Señor. ¿Por qué venimos a tu casa? Para reconocer que tú eres nuestro camino de salvación